del Señor. Ustedes dirán, oh, la hermana se volvió loca. Amén, las cosas del Señor a veces son así. Dios a veces de loquera saca grandes cosas. Amén. Así es que vamos a seguirle creyendo a ese Dios poderoso y a ese Dios altísimo. Digan conmigo, yo soy la elegida, la novia del Señor. ¿Cuántos creen que usted es eso? ¿Cuántos lo creen? Así que dáselo más fuerte. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Antes de predicar esta palabra les voy a decir algo. Pueden sentarse ya, hermanos. Si los niños quieren hoy quedarse aquí, no quieren ir hoy a las clases, pues amén. Pueden quedarse aquí. Esta palabra el Señor me la dio hace un tiempo. Y yo ya tenía todo listo, todo preparado. Todo lo que ustedes ven, yo lo tenía preparado. Pero el Señor me decía, todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo. Y yo, ay, Señor, ¿cuándo va a ser? Total que esperé bastante tiempo, hermanos. Hasta el vestido me quedó flojo, que me dio ganas de reír ahorita. Yo esperando que mi suegra me lo amarrara y no. Y Dios mío, ya está amarrado. Es que delgacé para la gloria del Señor. En el tiempo estaba bastante gordita. Amén. Entonces, recuerda que la palabra dice que Él viene como ladrón por la noche. Y así me agarró y a mí desprevenida. Y yo dije, bueno, está bien, Señor, a las 4 de la mañana lo predicaré. Me puse a estudiar el tema, porque ahora el Señor ya lo tenía sacado hace un tiempo. Y bueno, por eso vine hoy a predicar esta palabra que el Señor hace un tiempo me dio. Amén. Padre, en esta mañana te coloco esta palabra, me coloco a mí en tus manos. En el hueco de tus manos, Señor, para que yo sea el instrumento y el vaso útil, Señor, en esta mañana, para hablarle a cada una de las personas que están aquí, pero no solamente a los que están aquí, sino a los que están viéndonos a través de la internet, Señor. Que esta palabra toque las fibras de cada uno, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo bendito. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor infinito y gracias por hacerme, Señor, un miembro más de tu cuerpo, Padre Santo, para la gloria y honra de tu nombre. Ahora, Señor, usa este vaso, usa esta boca, Señor, como voz de trompeta tuya, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros sentidos espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestra conciencia, Padre Santo, a la voz de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Predicar de la iglesia a veces no es fácil. Muchos le fastidia, muchos no soportan a veces el mensaje que Dios le tiene a las iglesias. Hoy somos la novia del Señor, todos somos la novia del Señor, amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Somos la elegida, dice la palabra del Señor. La novia es una persona que tiene una relación con un varón amorosa, con fines de matrimonio, ¿ok? Es una relación sentimental. Esto es para el hombre y para la mujer. Es un sentimiento así como lo hay ardientemente cuando se está recién casados. Pero la novia también es aquella pobre mujer que la han dejado vestida en un altar. ¿A cuántas le han pasado eso? Que han esperado a su prometido y su prometido nunca ha llegado. Pero esto a nosotros jamás nos va a pasar, ¿verdad? Porque seguimos esperando a nuestro prometido. ¡Amén! ¡Amén! Y nosotros sabemos que vendrá entre las nubes y se va a llevar a su iglesia. Una iglesia pura y sin mancha. Amén. Y sin arruga, como lo dice su palabra. Por eso es que debemos estar siempre alerta, esperando a nuestro Rey de Gloria. Que Él vendrá por una iglesia pura y sin mancha. Que Él vendrá a llevarnos. Si estamos muertos, nos sacará primeramente de entre los muertos. Y si estamos vivos, nos levantará en el nombre de Jesús juntamente con Él. Nosotros no nos vamos a quedar esperando al novio, aleluya. Porque ese novio va a llegar. Amén. Gloria a Jesús. Entonces estas pobres mujeres se han quedado esperando a su prometido. Muchas se vuelven locas. Muchas nunca más vuelven a casarse porque se mueren en una tristeza y en un dolor. Esto ha pasado en la vida real. La iglesia es usted. La iglesia soy yo. La iglesia no es un templo, no es un edificio como muchos piensan. La iglesia es usted es morada santa
de Dios y morada del Espíritu Santo. Amén. Simplemente aquí es un templo, una congregación, donde se reúnen los creyentes. ¿Para qué? Para venir a hacer lo que estamos haciendo hoy, a adorar al Rey de Gloria. Amén. Todo creyente, todo servidor, todo maestro, pastor, todo aquel que haya creído en Jesucristo, simplemente somos la iglesia del Señor, donde vamos a un lugar específico a congregarnos, a alabar y a glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Aleluya. ¿Por qué yo me vestí de novia? ¿Por qué decoré las cosas así? Porque era necesario, hermanos. Porque a veces estos mensajes se captan más con ilustraciones que a veces con lo mismo que a veces con lo mismo. No, pero la palabra que dio la hermana que se vistió de novia, ¿se acuerdan? A veces se captan más así. Y lo que yo quiero es que ustedes capten lo que significa una verdadera iglesia de Dios. La iglesia no es multitud. La iglesia es realmente lo que usted dentro de usted, en su interior, para con el Señor. Dios no viene a buscar una iglesia ostentosa, una mujer ostentosa con grandes peinados, espectacular, bellísima, hermosa, no. Dios viene a buscar una iglesia pura y sin mancha, como lo dice la palabra de Dios. Una iglesia limpia, una iglesia que lo alabe, una iglesia que aunque somos pocos, hoy en el nombre de Jesucristo, el Señor dice en su palabra que en que lo poco nosotros somos fieles, en lo mucho el Señor nos va a bendecir. Y nosotros creemos que esta iglesia va a ser bendecida, no al 30 ni al 60, sino al 100 por uno, en el nombre poderoso de Jesús. Porque Dios dio una palabra, así como dio la palabra de mi hijo, así se va a cumplir. Renuévate como la sangre. ¡Amén! No importa los vituperios ni la burla de nadie. Nosotros le creemos a un Dios vivo. Entonces usted y yo somos iglesia. Amén. Una iglesia unida a una fe en Cristo Jesús. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos sus seguidores. Efesios 5:23 dice: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La iglesia, hermano, usted es el cuerpo de Cristo. Diga: yo soy el cuerpo de Cristo. Si a mí me duele una mano, un brazo o cualquier parte de mi cuerpo, diga. No, pero diga como que si ustedes comieron mucho. Si a mí me duele una mano o cualquier parte de mi cuerpo, a Dios también le duele su cuerpo. Porque yo soy el cuerpo de Cristo. Por eso es que Dios se entristece cuando usted hace algo malo. Por eso es que Dios le da dolor cuando usted hace algo malo y el Espíritu Santo se aparta. ¿Por qué? Porque Dios no mora donde hay pecado. Amén. Somos una iglesia santa. El Señor nos manda a ser una iglesia santa y nos demanda obediencia. Diga obediencia. Esa es la iglesia del Señor. Obediente delante de la presencia del Señor. Pero ¿qué está pasando hoy día? Hoy día, miren, muchos han dañado la iglesia del Señor. Hay tantas mezcolanzas en las iglesias. Tantas mezcolanzas de tantas personas que han venido a dañar, a destruir, a hurtar y a robar la verdadera palabra del Señor, hermano, en la cual nosotros tenemos que tener conciencia, estar muy alertas, porque la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos vendrán burladores, amadores de sus propias doctrinas. Hermano, en la cual nosotros debemos de tener cuidado, debemos ser fieles hasta el final. La palabra que hemos aprendido está aquí en la Biblia. Amén. Hay personas que tienen mezcolanza de toda la doctrina de este mundo y por lo tanto a la final ni siquiera saben de dónde son ni dónde están parados, porque tienen tantas cosas metidas en la cabeza que a la final ni siquiera están en la verdad. Y de eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y guardarnos y tener discernimiento. La persona que tiene discernimiento sabe cuando alguien es de Dios y no es de Dios. La persona que no tiene discernimiento, cualquiera persona viene y le mete un montón de loqueras en la cabeza y doctrina falsa y mezcolanza entre una doctrina y otra, y a la final quedan igualitos en nada y tristemente no se van para el cielo. Mire, aquí nos han llegado personas, hermanos, que a mí me da tristeza porque no tienen iglesia.
tienen tantas mezcolanzas metidas en la cabeza y en la mente y en el corazón, que para ellos no hay iglesia, no hay templo, y a la final ni se congregan, hermanos. Y es tan triste porque se ven que son personas que les gusta leer la palabra, que les gusta meterse en la palabra, pero se dejan, como lo dice la palabra del Señor, tienen tantas cosas metidas en la mucha letra, envanece el espíritu. Amén. Entonces no agarran realmente lo que es el Señor. Entonces ellos piensan que porque han leído 20,000 libros, que porque han leído la Biblia de punta a punta, mi mamá ha leído la Biblia más que yo y no deja de ser idólatra. Y pasa por los pasajes de idolatría y no deja de ser idólatra. Y ha leído la Biblia más que yo. Se sabe todas las historias de la Biblia más que yo, hermanos. Pero eso no quiere decir que nada más por eso ella va a ir al cielo, hasta que ella no se arrepienta de corazón y se convierta a Cristo de corazón, aunque se sepa toda la Biblia, y deje la idolatría. Tristemente por ella, ya se lo hemos dicho muchas veces, siendo madre mía y todo, pero es la verdad. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en estos tiempos. Estos son tiempos difíciles, estos son tiempos fuertes, donde la iglesia tiene que estar, diga, prevenida. Mosca con todo lo que nosotros escuchemos en la calle. Amén. No es que vamos a hacer un termómetro espiritual, porque eso es otra cosa. Hay muchas personas que son termómetros espirituales y andan como midiendo, porque se las dan tan espirituales que llegan espiritistas. Se las dan tan espirituales y andan midiendo todo el mundo a ver quién es de Dios, quién no es de Dios. Y entonces comienzan a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Eso no se hace. Eso no es de Dios. Eso es del diablo. Amén. Pero esos son los religiosos. Esos son los que tienen muchas mezcolanzas metidas en la cabeza. Los que quieren ser a veces hasta mucho más que los pastores, por todo el letrero que tienen en la cabeza metido. Dios nos guarde de caer en las garras de esas personas así. Amén. Entonces ya sabemos quién es nuestra cabeza. Cristo. Primero está Dios, después está Jesucristo, después está el esposo y luego está la esposa. Amén. Así está constituida la iglesia. En la iglesia, que somos nosotros la novia del Señor, hay una unidad, una relación y una comunión. Él compara la iglesia, mire, Dios tan bello, Dios compara la iglesia con un buen matrimonio. Amén. Porque ¿qué pasa en un matrimonio? En un matrimonio hay unidad, en un matrimonio que sea bueno. Hay unidad en común. Son uno solo y son una sola carne. Siempre uno está en común de acuerdo con el esposo. Mi esposo y yo siempre, para la gloria del Señor, le doy gracias al Señor por eso, porque siempre estamos en común acuerdo en todo lo que nosotros hacemos. Lo único que yo le dije a él, que no lo iba a ayudar, se lo dije de que éramos novios, es estar metida en las cárceles. Amén. Porque eso es una vestimenta que el Señor le dio especialmente a él para que él haga ese trabajo. Pues. Pero a mí me dio otro tipo de vestimentas diferentes. Y otro tipo de sacerdocio, de repente es diferente. Amén. Pero en medio de todo estamos creyendo. Vámonos ahí a Efesios 5 y lo va a leer nuestro hermano, el voz de trompeta. Efesios 5 del 24 al 32, hermano. Aleluya. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Hasta dónde, pastor? Hasta 39, hermano. Así también los maridos deben amar a su mujer, como a sí mismo. Perdón, hasta 32, perdón. Como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aleluya. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Fíjese todo lo que el Señor le dice allí a los matrimonios, pero también esto abarca a la iglesia. ¿A cuántas de nosotros no nos gusta someternos a nuestros esposos? A muchas. ¿Y a cuántas de nosotros no nos gusta, a la iglesia completa del Señor, no les gusta someterse a las cosas de Dios como tienen que ser?
A muchos, a todos nos cuesta, porque queremos agarrar nada más lo que nos conviene, ¿sí o no? Agarrar lo que nos conviene, y lo que no nos conviene lo queremos barrer y echarlo un poquito más allá y arrinconarlo como para no cumplirlo. El Señor le dice a su marido, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia. El Señor a nosotros nos ama como novia de Él. El Señor a nosotros nos tiene como con el hueco de su mano, guardándonos y cuidándonos, como nuestro esposo fiel, como nuestro prometido, como ese que va a venir a buscar una iglesia. Esa iglesia sujeta a Cristo, así como las casadas están sujetas a sus maridos en todo, dice el Señor. Nosotras tenemos que estar sujetas a nuestro marido, que es Cristo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos lo creen? Oh, gloria a Jesús. Entonces, Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añada a cada iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros creemos eso, hermano. El trabajo que nosotros estamos haciendo en las cárceles, en las calles, en los hospitales, todo eso, el Señor va a ir añadiendo a cada persona en el nombre de Jesucristo. Y así como el Señor el año pasado me dio esta bendición, que me dio esta palabra. Yo tengo mucho cuidado, hermano, cuando hablo de una palabra profética. Ustedes nunca me han visto a mí que yo comienzo a lanzar ustedes nunca me ven a mí que yo comienzo a lanzar profecía como una loca. Yo, cuando Dios me dice que dé una palabra a la iglesia, yo la doy. El año pasado me dijo que diera una palabra sobre las vestiduras nuevas y que hablara eso con los pastores. Ustedes vieron la predicación que yo di aquí en esta iglesia. ¿A mí cuántos estuvieron ese día? Amén. Amén. Y fue una predicación hermosa donde el Espíritu Santo se derramó preciosamente. Y le di esa palabra a los pastores. Y también en la misma visión que el Señor me dio, el Señor me mostró a mi hijo. Y yo dije, Señor, este es el hijo que voy a tener, Señor, o es la iglesia que está pariendo. Y el Señor me hacía entender que eran las dos cosas que venían, tanto la iglesia, el levantamiento de la iglesia, renuévate como las águilas, como también mi hijo, amén. Y gloria al Señor, ambas cosas se están haciendo, amén, amén. Al año exacto, para la gloria del Señor. Dios en el 9:31 dice, y entonces las iglesias tenían paz, y toda Galilea y Samaria eran edificadas andando en el temor de Dios, y se acercaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser una iglesia fortalecida? ¿Cómo va a ser una iglesia fortalecida? Pero dígalo, hermano, por favor. ¿Cómo va a ser una iglesia fortalecida? Pero dígalo que se escucha fuerte. ¿Cómo va a ser una iglesia fortalecida? Si nosotros no buscamos al Espíritu Santo, ¿cómo lo vamos a fortalecer? Si nosotros no nos llenamos de la presencia de Dios, ¿cómo nos vamos a fortalecer? ¿Cómo vamos a dejar de ser unos niños? ¿Cómo vamos a ser unos desnutridos espirituales si no estamos comiendo el pan de vida eterna? Tenemos que comer la palabra de Dios. Si usted quiere ser una iglesia fortalecida y si usted no se quiere dejar llenar la cabeza de puras tonterías donde muchas personas vienen a dañarte y a sacarte de la doctrina santa de Dios, a dañar la doctrina que el Señor nos ha dejado, hermanos, no podemos ser niños incautos. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, tenemos que aprender de la palabra, tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Para ser una iglesia santa, para ser una iglesia levantada, para ser la iglesia que Dios quiere venir a llevar dentro de las nubes. Amén. Pero para eso necesitamos buscar más de la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen? Jesús empleó la palabra iglesia por primera vez en Hechos 7:38, cuando dijo: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, fue en ese tiempo, allí fue donde empezó a edificarse la iglesia, en la congregación del desierto, con el ángel que hablaba en el monte de Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida. Y palabra de vida que darnos, amén. La primera iglesia que se fundó fue precisamente allá
con Moisés, en la congregación, en toda esa congregación que ellos llevaban. Amén. Pero volviendo al 5, a Efesios 5, como dice la palabra, vemos que Jesús queda maravillosamente ilustrado en el Nuevo Testamento como la cabeza y jefe y comandante y señor y amo y dueño y señor. ¿De dónde? De la iglesia. Aleluya. Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro pastor, Él es la piedra angular, Él es el esposo celestial, el esposo fiel. Él es Cristo, la roca, la cabecera de todo templo. Está Dios, Cristo, esposo, esposa. Me llamabas un triángulo así. Dios, Cristo, esposa, esposo. Amén. Amén. Gloria a Jesucristo bendito. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? ¿Cuánto damos la gloria al Señor? ¿Y cuántos se sienten alegres por ser cuerpo de Cristo? ¿Cuántos son el cuerpo de Cristo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuánto está su nombre metido en el libro de la vida? Escrito que jamás será borrado en el nombre poderoso de Jesús. ¡Jamás! ¡Jamás! Entonces, nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular, amén, de la iglesia, la novia del Señor. Nosotros somos su elegida, edificándola. Fíjate cómo está edificada la iglesia bíblicamente. Por eso es que nosotros no podemos dejarnos meter por ahí en fábula de nadie. Está edificada sobre el fundamento apostólico y proféticos. Amén. Así está edificada la iglesia del Señor. En Efesios 2:19 nos dice que somos conciudadanos, aleluya, de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. ¿Cuántos lo son? Amén. Pedro fue el primero que confesó a Cristo como su Salvador y Señor, y él fue la primera piedra individual, Pedro, ¿ok? Individual sobre el fundamento, y esto está en Hechos 4:11. Amén, que lo tenga primero para que lo lea. Hechos 4:11, creo que lo tengo. Aleluya. No lo tengo aquí. Hechos 4:11, léalo, por favor, hermano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Él es, así que aquí lo tengo. Él es el sumo sacerdote, que es la cabeza del sacerdocio constituido por todos los miembros de la iglesia. Cristo cabeza del hombre, luego esposa, luego hijos. La unidad de la iglesia es un don de Dios. Mire, ¿cuántos creen que esto es un don de Dios, hermano, que nosotros estemos hoy reunidos como iglesia, alabando y glorificando al Señor? Y esto solamente le pasa a aquel que realmente cree en el Señor, aquel que realmente está edificado sobre la roca, aquel que ha creído en un Dios poderoso, en un Dios vivo, aquel que ha creído en el sacrificio tan grande que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Solamente, hermano, esto es para nosotros. Triste por los que no han creído. Tú, un milagro, la obra de la cruz. Esto es un milagro que Dios nos haga con Él uno solo, así como hace el matrimonio, la esposa y el esposo, que los hace una sola carne. La palabra de Dios dice que así como es Dios y el Hijo, que son uno solo, así también somos la iglesia de Jesucristo, también unidos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Jesús. Así se cumple la oración intercesora de Jesús, cuando Él le dijo que tengan unidad semejante a la del Padre con el Hijo. En Juan 17:11, esto lo dice, amén. Gloria a Jesús. Juan 17:11. Gloria a Jesús. Juan 17:11. Quien lo tenga rapidito, por favor. Amén. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Amén. Ahí lo dice la palabra de Dios, para que sean uno así como nosotros. Usted y el Señor Jesucristo son uno. Amén. Nosotros somos la novia del Señor, la iglesia. Debemos de tener en cuenta que tenemos que tener amor, unidad, respeto, pero sobre todo obediencia.
a nuestro Padre Celestial. En Efesios 5:1 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, así como el Señor. El Señor aquí nos da un mandato, una obligación. Nosotros tenemos que estar sujetas, amén, a nuestro Señor Jesucristo. Y nos sujetamos a nuestros maridos, siempre y cuando los vamos a respetar, pero nos sujetamos a nuestros maridos siempre y cuando eso esté en el plan de Dios. En las cosas malas no podemos sujetarnos a nuestro marido, ahí tenemos que sujetarnos a la cabeza mayor que es Cristo. Amén. Aunque amemos y querramos mucho a nuestro esposo, pero no podemos estar sujetas en muchas cosas a nuestros esposos que no nos convienen y que tampoco nos van a llevar al cielo. Amén. Allí es donde sí tenemos que desviarnos, y lo siento mucho, lo amo mucho, lo quiero mucho, pero yo me sujeto a la cabeza. Cuando usted se sujete a la cabeza, que es Cristo Jesús, yo me sujeto también a usted, y me sujeto al Padre, me sujeto al Hijo, me sujeto a usted, y ahí vamos a estar felices todos. Amén. Pero mientras tanto, ahí usted tiene que tener ese lazo cerrado. Amén. En el nombre de Jesús. Dios dice a su nombre, a su novia: ámame, respétame, tenme temor, unidad, adórame, sírveme. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Al obedecer y accionar la fe, todo. Al obedecerle al Señor, accionamos nuestra fe, somos bautizados por la fe, porque Dios nos demanda esfuerzo al creyente. Cuando nosotros creemos en el Señor, Él automáticamente nos demanda ¿qué? Esfuerzo. Allí somos bautizados, allí empezamos a caminar en la fe del Señor. A veces vienen cosas hermosas, maravillosas en nuestras vidas, pero también no nos va a poner las cosas suavecitas y limpiecitas y bonitas. Van a haber momentos duros y difíciles también como cristianos y como siervos del Señor, que la cual tenemos que vivir, pero esfuércese y sé valiéntese y aliéntese que Jehová de los ejércitos va con usted en todo tiempo y en todo momento. Amén. Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar solo, Él siempre va a estar allí tomado. Aunque usted sea un desnutrido espiritual, pero si usted busca al Señor, el Señor te va a llenar de su presencia, el Señor te va a llenar de tu palabra, vas a dejar de ser un desnutrido espiritual y Dios te va a revestir de su presencia para que usted comience a darle a Dios lo que es de Dios. Aprenda a ser iglesia de Dios, aprenda a ser hijo de Dios, aprenda a ser un remanente santo de Dios. Amén. Pero para esto se necesita no ser un desnutrido espiritual y no dejarse involucrar en doctrinas falsas, en mezcolanzas falsas. Dios nos dejó en su palabra, la palabra poderosa, y nosotros podemos meter un cachetadón al diablo cada vez que se nos presente a través de la palabra del Señor. Amén. Y tiene que huir, dice la palabra del Señor. Delante de la presencia del Señor tiene que huir. Amén. Amén. Aleluya. Yo encontré una historia muy bonita, y esta historia también hizo que yo me metiera en esto. Esto precisamente me hizo llevar a que yo predicara, porque es la historia de un joven que vivía en una ciudad. A este joven me lo vamos a poner como Jesucristo. Vamos a hacer una ilustración así. Jesucristo es el dueño, amo y Señor de todo, el Rey de Reyes, ya todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, este joven vivía en la ciudad, dueño de fábricas, de todo. Estaba obstinado, fastidiado. Todas las muchachas que tenían, por muy bellas que era eso, pero siempre lo buscaban por el dinero. Él se fue a un pueblo. Resulta que en el pueblo que llegó, consiguió a 5 muchachitas más igualitas a las muchachas de la ciudad. Ellas querían su dinero, su prestigio. Si me caso con él, las 5 eran hermanas y vivían en una hacienda. Y había una joven allá que era la prima de ellos. Y esta joven era algo así como la Cenicienta. Y esta joven ella les avergonzaba porque era huérfana y la habían dejado como mujer de servicio en la casa. No la trataban ni como familiar ni como nada. Las primas eran despiadadas, odiosas, mala sangre. Ella estaba vestida siempre con harapos, con ropas muy sencillas y eso, ¿verdad? Entonces, este joven quería buscar una esposa y se fue precisamente de la ciudad a ese pueblo a buscar una esposa. Entonces, fíjate esto.
Pero la demás la buscaban era por su dinero. De aquí en adelante voy a seguir leyendo. Él quería buscar la esposa. Pero en el lugar donde él iba había las 5 jóvenes, hijas del dueño del rancho. Las 5 jóvenes tenían una prima que se quedó huérfana, como ya les dije. Y ella pero ni siquiera la tomaban en cuenta para absolutamente nada. Aquí la prima viene siendo ¿qué? La iglesia. Ya nos vamos a dar cuenta cómo. Las 5 jóvenes vienen siendo el mundo. Lo que el mundo está contaminado, vanidad, avaricia, plata, etcétera, etcétera. El joven viene siendo Jesús. Amén. Entonces, esta huérfana vive con ella, pero ni siquiera la tomaban en cuenta. Ella velaba por mantener la casa limpia, mantener todo en orden. Pasaba mucho trabajo, le lavaba y le limpiaba a todo el mundo, le cocinaba a todo el mundo. ¿Cuánto trabajo pasa en la iglesia del Señor? La iglesia del Señor, igual que esta joven, no tenía nunca descanso porque trabajaba de día y de noche. Siga poniendo la atención a la historia. Pero esta joven era una muchacha que oraba, intercedía en todo tiempo, estaba orando, intercediendo. Buscaba almas para el Señor. Esta era la joven que trabajaba. Amén. Y muchos la despreciaban en su casa, así como muchos desprecian la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Muchos desprecian la mayoría. Usted pone a ver, la mayoría desprecia la iglesia. Nos desprecian a nosotros por ser nosotros la iglesia del Señor. ¿Sí o no? Ajá. Entonces muchos la ignoraban y no querían saber nada de la tonta y despreciada jovencita. Las 5 jóvenes la oprimían, la fastidiaban, se burlaban de ella, igualito como hacen muchos con nosotros, con la iglesia del Señor, que la maltratan, la vituperan, la critican, se mofan de los aleluya. Pero las 5 jóvenes que estaban disputando ya con el muchacho, que se querían todas las 5 hermanas, ya que todas se querían quedar con el muchacho y su platica, ¿ok? Entonces, ellas seguían haciendo esto y entonces se disputaban por este joven. El joven hizo una fiesta para tratar de conseguir una novia allá en la fiesta. Y resulta que en la fiesta no vio a nadie. Pues había mujeres ostentuosas, con peinados espectaculares, con vestidos espectaculares, pero él les veía la mente y el corazón era vacío, frío, así como está el mundo, hermano. Así igualito como está el mundo. Él se salió de la fiesta y se fue caminando hacia un lugar y llegó precisamente a la finca de las 5 jóvenes. Y allí se encontró con esta prima orando y en horas de la madrugada limpiando, arreglando casa, porque durante el día ella no lograba hacer todo lo de la casa, porque la casa era muy grande, así como trabaja la iglesia del Señor de día y de noche, en todo tiempo. Y esto cautivó el corazón del joven. La vio que era él entró, habló con ella, se enteró que era la prima de las mujeres, de las otras 5 muchachas, y esto cautivó el corazón del muchacho. Se dio cuenta que era una muchacha que amaba a Dios, sencilla, que dentro del corazón de la muchacha, dentro de la mente de la muchacha y aún de su físico, aunque estaba con ropa muy humilde, él se dio cuenta que era bella por dentro y que era bella por fuera. Amén. Y esto cautivó el corazón de este joven, como una iglesia que está sin mancha y sin arruga delante del Señor, la cautiva los ojos del Señor. El Señor no va a venir jamás por una iglesia ostentosa, por una iglesia llena de multitudes, por una iglesia que seguramente hay muchísimos alabando al Señor, pero ahora en el momento que de repente a la venida del Señor se van a ir unos cuantos con el Señor, porque toda la iglesia está contaminada. Y tristemente eso está pasando, hermanos. Porque ¿quiénes son los culpables de todo eso? Nosotros mismos. Porque la iglesia ha entrado en una avaricia muy terrible, en un materialismo muy terrible. Ahorita las iglesias son light, hermanos. Nadie está en el primer amor, nadie quiere buscar la presencia de Dios como tiene que ser, como Dios nos manda, y lo demanda es su bendita palabra. Dios manda obediencia, porque sin obediencia y sin santidad nadie verá al Señor. Y la gente se molesta porque uno le dice esto. Les choca, les revienta, pero sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Amén. Aleluya.
Entonces, Dios no quiere una iglesia, una novia de grandes denominaciones, con templos espectaculares, multitudes. Gloria a Dios por las iglesias que son llenas de multitudes y realmente está con el Señor, porque sí hay iglesias, de verdad, hermanos, iglesias bendecidas. No son todas. Sí hay iglesias que de verdad son grandes y de verdad allí se mueve el poder de Dios y se mueve la presencia de Dios. Pero también hay unas iglesias que lo único que hay es multitud y más nada. Una iglesia, el Señor quiere una iglesia vestida de lino fino. ¿Qué es el lino fino en la Biblia? Son la representación de nuestras acciones. El Señor a ti te quiere vestido de lino fino, lino limpio, resplandeciente. Eso significa las vestiduras nuevas, limpias, que usted va a tener delante de la presencia del Señor. Eso significa las buenas acciones que usted va a hacer delante de la presencia del Señor. Diga, yo seré revestido de lino fino ante los ojos del Señor. Entonces la justificación de los santos y la novia del Señor está adornada con atavíos como el más importante es su interior, su corazón, su vestimenta dentro de sí, dentro de nosotros. Nuestra vestimenta por dentro tiene que estar limpia delante de los ojos del Señor. Amén. Las 5 jóvenes representan a las personas interesadas, materialistas, como lo estamos viendo hoy día. Pero la prima olvidada y menospreciada significa la iglesia. Las que mucho vituperan, las que mucho patean. No, hombre, yo que voy a estar yendo a esa iglesia. Ni siquiera sé lo que es una cuerda de locos, de estúpidos, de ridículos. Y se burlan y dicen, blasfeman en contra de la iglesia del Señor. Amén. El verdadero cuadro de la iglesia es la que sigue a Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, luego el joven de la historia se fue por un tiempo, igualito como el Señor Jesucristo. Mire, el joven de la historia se fue por un tiempo porque tenía que regresar a la ciudad para hacer muchas cosas y mucha diligencia para luego venir y buscar ¿a quién? A su novia. Y dígame usted si no es lo mismo que le está haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Él se fue por un tiempo, pero nosotros sabemos que Él vendrá con voz de trompeta, amén, que vendrá entre las nubes en el nombre poderoso de Jesucristo y que vendrá a buscar la iglesia pura y sin mancha en el nombre de Jesucristo. Y a todo el que cree en el Rey de Reyes y Señor Jesucristo, el que cree en el sacrificio de la cruz del Calvario, cree que Él volverá. Él dice en la palabra que las señales se cumplirán antes de su venida. Ya todas las señales se están cumpliendo, hermano. Todo lo que usted está viendo en este mundo hoy día, todas las catástrofes, los terremotos, todo lo que usted está viendo en estos tiempos, pueblo contra pueblo, gobierno contra gobierno, todo eso, hijos contra padres, padres contra hijos, hermanos, hombres casándose, mujeres casándose con mujeres, todas esas serán las señales que la palabra del Señor dice que antes de su venida eso pasará. Amén. Esas serán las señales, amén, en la cual habla la Biblia, que antes de la venida del Hijo de Dios, esas serán las señales que vendrán. Usted y yo tenemos que cada día más capacitarnos. La palabra del Señor dice en Apocalipsis que el que es bueno vuelve a ser más bueno, el que es malo se volverá más malo, el violento se volverá más violento. Amén. En los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, dice la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos que ser valientes y esforzados, seguir hasta el final, seguir llevando palos si es necesario. Pero nosotros tenemos que irnos con Cristo. Esta iglesia tiene que irse con Cristo, porque esta iglesia fue comprada con precio de sangre, por el precio más grande, más hermoso, que nadie lo ha dado, solamente Jesucristo. Y suya es su responsabilidad. Si usted no cumple con el Señor como tiene que ser, usted sabe muy bien que si usted anda en malos pasos, usted no verá a Dios. ¿Sabe qué me impresionó a mí? Uno cuando está embarazado se hace tantas preguntas. El Salmo 139 dice: mi embrión vieron tus ojos. Y yo le dije al Señor: Señor, ¿por qué uno debería de recordar desde que está en el vientre? Porque es la única vida que uno lo recuerda.
como hasta los 6 años en adelante que uno comienza más o menos a recordar la vida. Y yo le dije al Señor, Señor, pero ¿por qué uno no recuerda cuando comienza a formar en el vientre? Y el Señor, cuando yo leí, mi embrión vieron tus ojos, me di cuenta, hermano, que ya todos nosotros hemos visto al Señor desde el vientre y que no nos podemos acordar porque no podemos acordarnos. Acuérdense que Moisés tuvo un cara a cara con Dios, pero no le pudo ver el rostro, solamente vio su espalda y sus brazos. Porque es tan fuerte verle la cara al Señor que no podemos vivir para contarlo. Pero la palabra de Dios en el Salmo 139 dice: mi embrión, tú, yo, hemos ya visto el rostro del Señor, pero no lo recordamos. En el vientre, desde el vientre, ya nosotros vimos al Señor, pero no lo podemos recordar, porque no lo contaremos para vivir. Entonces yo me hacía esta pregunta, y cuando yo leí esta palabra, yo le dije: Señor, esta es la respuesta de la pregunta que yo tantas veces me he hecho. ¿Por qué no podemos recordar desde el vientre? Y hoy me doy cuenta que no podemos recordar desde el vientre, pero que ya mis ojos vieron el rostro del Señor. Dios verá si algún día nos muestra ese momento, ¿verdad? Cuando estemos con Él. Aleluya. Cuando tengamos un cara a cara con Dios. Mire, hermano, en este mundo están pasando cosas tan tristes y tan asquerosas, tan asqueadas. Yo a veces me siento asqueada de ver tantas cosas, de ver cómo hay tantos cristianos que pisotean el Evangelio, cómo hay tantos cristianos que pisotean la palabra de Dios, cómo hay tantos cristianos que están dando tan mal testimonio porque se ha dejado compenetrar por la avaricia, por las cosas del diablo, por la mezcolanza entre una doctrina y otra, y comienzan a predicar sus propias doctrinas, sus propias locuras. Tenemos que guardarnos como iglesia de Dios. Tenemos que respetar los mandamientos de Dios conforme a Dios dice y conforme Dios manda en su palabra. Nos guste o no nos guste, respetemos al Señor, respetemos su palabra. Usted tiene que amar a su iglesia, amar a sus pastores. Su iglesia tiene que ser para usted la iglesia más hermosa, más bella. Como le dije la semana pasada, su célula tiene que ser la célula más bella, más hermosa y más preciosa y más próspera de la iglesia. Sus pastores para usted tienen que ser los pastores mejores, porque aquí es donde usted está comiendo pan de vida eterna. Amén. Aprendamos a amar nuestra iglesia, aprendamos a amar nuestra casa, aprendamos a amar nuestros pastores. Si usted no ve algo malo en nosotros, simplemente oren. Pero no caigan en vituperios, no caigan en murmuraciones, porque usted sabe que allí usted está cargando maldiciones. Acuérdese lo que dice la palabra: hay de aquellos que se meten con mis ungidos. Respetemos la palabra de Dios. Respetemos a Dios primeramente antes de respetar todo lo que vamos a hacer. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Escúcheme esto. Entonces las 5 primas, ya le dijimos lo que representan. Amén. Y ese joven vino a buscar a su prometida y se casó con ella, a su elegida. Así como este joven observó esas 5 primas, así observa Dios a las personas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y Él sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Él sabe que en una iglesia ostentosa, llena de a veces de mucha palabra, de mucho protocolo, de mucho esto y lo mucho lo otro, pero a la final a veces no están encaminados como tienen que ser. Iglesia, no importa que no tengas un mayor nombre, que usted no sea muy renombrada, tu nombre lo conoce Dios. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. El prestigio y todo lo que Dios quiera hacer con usted, Dios lo hará en su momento, porque todo lo que usted haga dentro de 4 paredes metidas, el Señor te va a elogiar en público. Amén. Así que usted más bien manténgase en la presencia de Dios y deje que Dios te use cuando tenga que usarte. Amén. Amén. Aleluya. Y siga trabajando por su iglesia, siga trabajando por su casa, siga trabajando por su familia. Sea la iglesia
ni decoradas con elegancias. ¿Sabes, hermano? A veces yo he conocido hermanas, de toda esta pena decirlo, pastoras, que no es malo uno arreglarse, no es malo uno ponerse bello para el Señor, pero pastoras que pasan más su tiempo metidas en las peluquerías, poniendo unas uñas de este tamaño, pelos de todos los colores, y nunca se ocupan de la casa de Dios, de la iglesia del Señor. Y a veces da tristeza con los pastores que tienen que trabajar solos y no tienen esa ayuda idónea que Dios manda, que demanda a nosotros las mujeres. Y me ha dado tanto dolor y tanta tristeza, y le he pedido al Señor perdón por eso. Y le digo: Señor, perdónala, ayúdala, que ella pueda levantarse como una sierva suya, ayudarle a su esposo en la iglesia, porque esto da vergüenza, hermano. Y la gente abajo no es boba, la gente se da cuenta de todo. Amén. Amén. Pero también a veces hay hermanas que se visten bien, se arreglan bien y todo, y que son mujeres de Dios, pero uno nunca complace a nadie en las iglesias, hermano. Como dije yo la vez pasada en el taller, si uno se pone muy bonito, muy bien vestido y muy arreglado, ¡oh! La pastora se roba todos los diezmos de la iglesia. Mira, todas las semanas con cartera y zapatos nuevos y vestimenta nueva. Sinceramente, y el pobre pastor siempre con la misma ropita, porque todo se lo tiene que dar a ella. En cambio, si la pastora es muy humilde y le gusta mantenerse humilde, que ni se maquilla, sino se pone ahí su ropita nomás. Ay, Dios mío, pero es que la pastora si es mal vestida, Padre Santo, Dios mío, ayúdala, Señor, que se arregle un poquito más. Señor, parece una vaca lambida. ¿Cómo es posible que siendo la pastora y no da la imagen de la iglesia? Entonces, mira, al final, hermano, uno no llega a las expectativas de nadie en las iglesias. De nadie. Uno puede cantar muy bonito, hablar muy bonito, pero siempre va a haber abajo alguien que te va a criticar. Siempre va a haber abajo alguien que va a chismear algo sobre usted. Así es que alaba lo que él vive. Usted nada más siga caminando a los pies de Cristo y más nada. Amén. Aleluya. Lucas 12 dice. Lucas 12 dice: nuestros tesoros están en el cielo. A él le ha placido darnos el reino. No temáis, manada pequeña. Y esta palabra es para usted, RCA. Esta palabra es para renuévate como las águilas. Nuestro tesoro está ¿dónde? En el cielo. A él le ha placido darnos el reino, así que no temáis, manada pequeña. No olvidemos, hermanos, que nuestro Señor vendrá como ladrón por la noche a buscar a la iglesia. Nosotros tenemos que estar aprestos, nosotros tenemos que estar listos cuando el Señor venga. No crea que el Señor va a avisar. Él lo dice en la palabra del Señor. Habrán señales, pero recuerdo, simplemente habrán señales, pero ni siquiera Jesucristo sabe el día que Él va a venir a buscar a la iglesia. Eso solamente lo sabe ¿quién? El Padre. Aleluya. Dígalo de nuevo, que se escuchó muy bonito. ¿Quién es solamente quien lo sabe? El Padre. Pero ¿cuáles son las señales? Ya todo lo que estamos viendo. Amén. Así es que sea como sea, de una manera u otra, el Señor nos advirtió por la palabra que tenemos que estar vestidos de vestiduras nuevas y santas, porque el Señor vendrá como ladrón por la noche a robarse, a llevarse, a levantarse a la iglesia. Si usted no está con el Señor, si usted no está limpio, si usted no ha dejado las drogas, el hurto, el robo, la fornicación, el adulterio, el mundo macabro y satánico del mundo, pues tristemente por usted, pero usted se va a quedar. Usted no se va a ir con Cristo. ¿Y sabe qué es triste, hermano? Quedarse. Porque allí es donde va a haber el crujir de dientes, como dice la palabra del Señor. Ahí es donde va a haber el lloro. Usted sabe lo que es esas personas que van a quedar abajo mirándose, que todos nosotros los que estamos bien con el Señor nos iremos entre las nubes con el Señor y que ellos se quedarán. Eso debe ser muy triste, muy doloroso. Y no solamente
Y no solamente los impíos, sino aún habrán iglesias, aún habrán muchas personas dentro de las iglesias que no están bien con el Señor y por eso no se van a ir con Cristo. ¿Cuántos estamos preparados? ¿Cuántos nos vamos a seguir preparando cada día más? ¿Cuántos nos vamos a vestir de vestiduras limpias, de lino fino, que son las acciones de los siervos de Dios? Amén. Para que Dios levante una iglesia limpia, pura y sin mancha. ¡Aleluya! La novia del Señor, preparada para las bodas del Cordero. Tenemos que estar preparados, vestidos de lino fino. Hoy yo vine de esta manera, hermanos, así, como una novia, porque quise representar la novia del Señor. Pero este vestido es feo y es horroroso, al lado de los vestidos, las vestiduras que el Señor nos va a dar. Son vestiduras, dice la palabra de Dios, celestiales. Serán vestimentas santas, donde nosotros nos veremos hermosos,